Saludos amados y amadas de la Catacumba 4, te habla el pastor Rafa y me gozo mucho de poderles compartir la reflexión para esta semana una vez más. Así que gracias por tu compañía, que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa y toda tu familia. Hoy me gustaría hablar y compartirles esta reflexión bíblica y si me quieren me acompañan un momentito a Romanos capítulo 7, verso del 15 a 25, y dice así la palabra del Señor: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, hallo esta ley, que el mal está en mí, perdón. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tenemos la verdad, esta idea que en el ámbito espiritual nosotros tenemos un enemigo que es Satanás, el enemigo de las almas, que busca, como dice la palabra, como león rugiente a quien devorar. Y muchas veces, ¿verdad?, le adjudicamos muchas de las cosas o males que nos acontecen, o de las acciones o dinámicas que nosotros mismos provocamos. Y a veces escuchamos hasta personas diciendo: es que el diablo me hizo hacerlo. Y sí, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con respecto al ambiente espiritual. Y sí tenemos un enemigo de las almas. La Biblia también nos dice que resistamos al diablo y huirá de vosotros. Pero aparte de eso, también tenemos que reconocer que hay otro enemigo que también acecha, ¿verdad?, nuestras acciones y las decisiones que nosotros tomamos. Y ese enemigo, ¿sabes qué? Somos nosotros mismos. Y en este pasaje que nosotros acabamos de leer de Romanos capítulo 7, vemos al apóstol Pablo afirmando que las cosas que les acontecen en la vida suceden por causa de él mismo. Y es que él tiene una guerra interior que se interpone en el camino que Dios quiere dirigirlo y quiere llevarle. ¿Verdad? Y leyendo estas líneas, creo que cada uno de nosotros podemos también entender la lucha interna que está aconteciendo, ¿verdad?, en el corazón del apóstol Pablo. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde sabemos diferenciar el bien y del mal, y aún así reaccionamos muchas veces inclinados, ¿verdad?, al mal o a las cosas negativas. Por ejemplo, estamos en una tienda y sentimos que uno de los empleados nos atiende de manera grosera, pues respondemos también alzando la voz de manera grosera, tratando de, ¿verdad?, de establecer o imponer nuestro punto de vista. O en la carretera vemos que alguien quizás nos haga un corte de pastelillo o una puerca, como decimos los puertorriqueños, y explotamos de furia aún en medio de, ¿verdad?, de nosotros conduciendo en el guía de nuestro carro. O reaccionamos con enojo con nuestras parejas o con nuestros hijos cuando sucede algo en la casa que no nos gusta, o en el trabajo también. Podemos en algún momento explotar, ¿verdad?, con algún compañero o en alguna situación. Y cualquier de las otras miles o cientos de cosas que nos acontecen en el día, que sabemos que hemos reaccionado muchas veces de manera no correcta. Y muchas veces en el proceso lastimando gente y así dañando nuestro testimonio cuando menos lo esperamos. Entonces, ¿verdad?, en medio de estos outbursts o estas explosiones de mal manejo de ira o de nuestras emociones, nos preguntamos: caramba, normalmente yo no soy así, ¿de dónde sale esto? Y ¿sabe qué? Quiero recordarles lo que dijo Jesús. Vemos al Evangelio de Mateo
capítulo 15, verso 16 en adelante, dice, Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Así que todas esas situaciones donde hemos reaccionado de manera abrupta o explosiva o con ira o mal manejo de nuestras emociones, empiezan en nuestros corazones. Y la mayoría de nosotros intentamos, ¿verdad?, modular o filtrar o modificar nuestro comportamiento. Aprendemos a condicionarnos en diferentes circunstancias para que, ¿verdad?, evitar ciertos resultados indeseables a la manera de nosotros proyectarnos o comportarnos. Pero a veces fracasamos en el proceso y sabemos que tratar de contenernos muchas veces no es suficiente o no resulta. Todos hemos tenido momentos en la vida en que esa contención o ese filtro se rompe, ¿verdad?, o lo esquivamos. Y aunque tenemos la intención de no hacer algo, lo hacemos de todos modos, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, viendo esa condición, ¿verdad?, de nuestra naturaleza humana, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos vencer a esos, ¿verdad?, instintos internos para entonces poder vivir en todo lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo podemos, ¿verdad?, dejar de luchar, si se puede, una y otra vez con los mismos problemas o con las mismas situaciones de carácter que nos aquejan? Pues mira, la palabra nos da este consejo. Está en Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ok. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que debemos, ¿verdad?, conscientemente abandonar nuestros intentos de tratar de controlar o contener o modificar nuestra conducta y centrarnos en, ¿verdad?, en modificar la fuente que es nuestro corazón. Y no es modificar como tal nuestro corazón, sino el término guardar es preservar para que Dios haga la obra, haga el trabajo. Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidar nuestro corazón para mantener nuestro testimonio ante el mundo. Y con esto, ¿verdad?, en mente, con esto, ¿verdad?, sobre la mesa, debemos ver entonces cómo guardamos nuestro corazón. Así que es importante que revisemos y dominemos nuevamente las disciplinas espirituales fundamentales y necesarias para protegernos ante las caídas. Y número 1, miren, mantén la intimidad con Dios mediante la oración diaria. A veces, ¿verdad?, nos preguntamos, o quizás tengamos una vida regular de oración, pero muchas veces nos hemos visto en los momentos y situaciones de que, ¿por qué voy a orar? ¿Verdad? ¿Qué puedo dirigir en oración delante del Señor? Jesús le hablaba a sus discípulos y antes de empezar una parábola les dijo en Lucas 18, es necesario orar siempre y sin cesar. ¿Okay? Hay una serie de citas que dijeron varias personas en el transcurso de la historia. Por ejemplo, esta cita que se le adjudica a A.J. Gordon dice, puedes hacer más que orar después de haber orado, pero nunca puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. J. Hudson Taylor dijo, el poder de oración nunca se ha probado a su máxima capacidad. Si queremos ver las grandes maravillas del poder y la gracia divina obrando en el lugar de la debilidad, el fracaso y la decepción, respondemos al desafío permanente de Dios que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Esta cita me encanta, dice William Cowper.
Satanás tiembla cuando ve al cristiano más débil de rodillas orando. El autor E.M. Bounds dijo esta cita: 4 cosas que siempre debemos tener presentes. Dios escucha la oración, Dios atiende la oración, Dios responde la oración y Dios libera mediante la oración. Y finalmente C.S. Lewis, el autor, ¿verdad?, de libros como Las Crónicas de Narnia, dijo: la oración no cambia a Dios, me cambia a mí. Y mire, precisamente esta cita de C.S. Lewis es la razón por la cual, ¿verdad?, Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario orar siempre y sin cesar. Y, ¿verdad?, me viene a la mente esta ilustración de que estas palabras Jesús mismo se las aplicó, porque él oraba constantemente delante del Padre. Si no estaba con los discípulos, él iba a lugares apartados para tener un momento de intimidad y de comunión con el Señor, con su Padre Dios, en oración. Dios mismo, ese momento de oración, fortalecieron al mismo Jesús en su momento cuando estaba en el huerto de Getsemaní, cuando iba camino a la cruz, porque él sabía que un día iba a tener la necesidad de orar de esta manera, como dice en Lucas 22:42: Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es que este tipo de oraciones no buscan cambiar a Dios, lo que busca es que haya un cambio en nosotros, precisamente. ¿Por qué? Porque buscan eliminar nuestra propia voluntad para capacitarnos y someternos al plan, al propósito y a la voluntad de Dios. ¿Ok? Otra cosa que podemos hacer para guardar nuestro corazón, aparte, ¿verdad?, de una oración, una vida de oración constante, es precisamente el estudio de la palabra de Dios de manera diligente. Y, ¿verdad?, uno ha leído la Biblia por costumbre y saca su momento, pero a veces, no sé si te ha pasado, te he preguntado, ¿sabes? ¿En qué me ayuda realmente el yo dedicar tiempo de la Biblia y guardar mi corazón en el proceso? Y es que, miren, en el tiempo, ¿verdad?, que me permito permanecer en el estudio de la palabra, descubrí que cuando leo la Biblia a diario, mi corazón se hace más sabio y puedo, ¿verdad?, tomar mejores decisiones. En lugar de yo sacar por mi boca cualquier improperio, cualquier insulto, ¿verdad?, o cualquier cosa indeseable, puedo hablar cosas que edifiquen, puedo hablar cosas que ayuden a fortalecer relaciones, puedo llegar a decir cosas que sean de beneficio y con sabiduría. He notado definitivamente que si dedico mi tiempo al estudio de la palabra, va a brotar en mí el fruto del Espíritu y se va a manifestar en mí y en mi casa y en los que me rodean amor en vez de ira, gozo en vez de tristeza, paz en lugar de preocupación, paciencia en lugar de impaciencia, benignidad en vez de indecencia, bondad en vez de crueldad, fe en vez de falta de fe o de pereza o de vagancia, mansedumbre en vez de rudeza, y dominio propio en vez de buscar la autocomplacencia. Cuando leemos la Biblia, somos menos susceptibles a la tentación. Podemos sentirnos más cerca de Dios y podemos descubrir con confianza que Él para mí es un Dios amoroso que tiene cuidado de mi persona. Estamos dispuestos a seguir confiando más en sus planes que en confiar en nuestros propios planes. Y nuestros actos van a ir dirigirse a comportarse de manera correcta, dirigidos, ¿verdad?, por su palabra y por su Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia nos llenamos del propósito de Dios, nos llenamos de la inspiración que llega de lo alto, y nos conforta en el sentido de que fortalece nuestra integridad personal. ¿Okay? En resumen, cuando nosotros leemos la Biblia podemos vivir lo que dice la palabra y vivir esta verdad que está en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ciertamente Jesús conocía el poder de la palabra cuando dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que no hay nada más importante que guardar nuestro corazón al sumergirnos en la palabra de Dios de manera diaria. Y otra cosa que podemos hacer es, amado, sumérgete en la adoración del nombre de nuestro Señor. En Efesios capítulo 5, versos 18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, es que otra manera importante de proteger nuestro corazón y más importante en estos tiempos difíciles es comprender el poder de la adoración a nuestro Dios. Una de las cosas que el enemigo usa para apoderarse de nuestros corazones precisamente es la desesperanza. Y cuando esa emoción intenta instalarse en nuestras vidas, o sea, es una emoción y un sentimiento que no es muy agradable, ¿okay? Pero Dios nos ha dado una herramienta para expulsar precisamente esa decepción o esa desesperanza y destruir toda desesperación. Y podemos convertir cualquier momento de ansiedad en un momento de fe. Podemos convertir cualquier momento de duda en un momento de confianza. Y es derramarnos en adoración a nuestro Señor. Hay veces que podemos sentirnos tan abrumados o tan derrotados que no tenemos ni la fuerza ni el deseo de orar, ni de tomar la Biblia para leer su palabra. Pero esos momentos que nos sentimos débiles, podemos recordar que tenemos un Dios poderoso y que ningún hombre o mujer siente vergüenza de arrodillarse o postrarse ante el Dios que adora. Y esos momentos en que nos sentimos débiles, al derramar nuestro corazón y nuestra vida en sus manos, estamos reconociendo que Él es el Dios de todas las cosas. Y la adoración, ¿verdad?, nos lleva precisamente a descansar en que Dios es Dios y Dios es grande. Así que cuando nos quiera atrapar la depresión, el desánimo, la duda y la desesperanza, libera tu corazón reconociendo al Dios que te dio la vida. Puedes, ¿verdad?, en un acto de adoración postrarte, arrodillarte, simplemente rendirte delante del Señor. O también en tu momento de adoración puedes alabar al Señor y simplemente levantar tus manos, así como el bebé que desde el piso levanta sus manos para que papá o mamá lo recojan. Tú puedas levantar las manos y confiar y sentir que tu Padre Celestial te va a recoger. ¿Okay? Y una última cosa que me gustaría compartirles antes de despedirnos es que no dejes de ir delante del Señor. No dejes de ir delante del Señor. Cuando leemos los salmos, observamos a David derramar su corazón cada vez que ¿verdad?, vemos sus líneas escritas en la palabra y vemos a una persona que simplemente fue abierto, simplemente fue sincero, simplemente fue honesto ante el dolor que experimentaba. ¿Y cuál fue el resultado? Pues mira, lo plasmó en Salmos 18:20, cuando dijo: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Así que, amado, deja que Dios reescriba tu historia y medita, ¿verdad?, en estas preguntas que te voy a hacer. ¿Te gusta lo que sale de tu boca desde tu corazón? ¿Te gusta el fruto que estás produciendo? ¿Quieres tener una historia diferente en tu vida para dentro de este próximo año?
Entonces guarda tu corazón. Protege tu corazón de los ataques del enemigo y comienza a entregar y abrir tu corazón delante de Dios. Ora, búscalo en oración de manera constante. Lee su palabra y estúdiala de manera diaria y derrámate adorando al nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya ministrado a tu vida. ¿Qué tal si tenemos un momento de oración? Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres el Rey. Señor, porque tú eres el Señor de nuestras vidas, Padre Celestial. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, mi Dios. Y te pido, Señor, que nos ayude a guardar nuestro corazón, Padre Santo, Señor. Padre, que nuestra vida sea una de constante oración, buscando tu rostro íntimamente. Señor, que podamos conocer, Señor, y comprender tu voluntad y tu propósito en nuestras vidas. Señor, leyendo tu palabra, Señor Jesús, Padre, con conciencia y con la dirección de tu Espíritu Santo. Padre Celestial, Señor, y en todo tiempo y en todo momento reconocer tu majestad, porque tú eres nuestro Dios soberano, y a ti y solo a ti va nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Gracias, mi Dios, porque hablas a nuestra mente y a nuestros corazones, Padre Santo. Y en el nombre de Jesús, sigue transformando nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Gracias por acompañarme en este tiempo. Recuerda que te esperamos este y todos los domingos en culto de oración de las 10 de la mañana en nuestro local de la Catacumba 4. Y si no puedes acompañarnos, también nos puedes buscar en nuestra plataforma de redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Pero, ¿verdad? Sería para nosotros mucho gozo y placer poder saludarte y poder abrazarte. Así que te esperamos, hay un lugar para ti en nuestra casa. Sin más, que Dios te bendiga, un abrazo y recuerda que Cristo te ama.